Bien, regresamos a Noticias 24, vamos a hablar de contingencia, reacciones también que dejó esta renuncia de la que fuera ministra de Educación. Estamos con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. A ver, la contingencia banda, primero, tu mirada, tu evaluación con respecto a la renuncia de Marcela Cubillos al Ministerio de Educación. Bueno, yo creo que tiene una doble lectura. Por un lado, efectivamente descomprime al gobierno de un potencial foco de conflicto más adicional a los que ya tiene, porque seguramente el tema y las demandas del sector de educación y de los estudiantes en particular iba a ser intenso a partir de marzo, ¿no? No cabe ninguna duda que esa agenda venía muy cargada a la movilización que va a haber en el sector de educación y por lo tanto la permanencia de la ministra Cubillos ahí era un foco que iba a generar una tensión y un conflicto. Por lo tanto, era probable que en algún momento tuviera que salir porque el nivel de conflictividad que seguramente iba a generar en el sector iba a conducir a ello. En segundo lugar, que efectivamente ella hace tiempo que había tomado posición respecto de la situación política en el país, respecto del plebiscito, tenía una posición clara ella. No públicamente, pero sí, por ejemplo, en la participación de un seminario, no por el rechazo, pero sí apuntando más bien a esa opción. Claro, y en una entrevista también a un medio escrito señaló claramente que al llamado del gobierno de abstenerse de participar en este proceso, ella no podía, digamos, con claridad tener una posición neutra, la presidencia de la que se hablaba. Por lo tanto, era previsible eso. Y yo también creo que porque la UDI necesitaba una figura importante para poder de alguna manera evitar que la derecha, digamos, más tradicional, la derecha dura, como le llaman algunos, se fuera a ir fundamentalmente con el Partido Republicano y José Antonio Kast. Entonces necesitaba una figura para poder de alguna manera competir en ese nicho electoral, ¿no es cierto? Que es un nicho electoral importante, lo que es la derecha, el 20, el 25%, lo que sea, de alguna manera, es un nicho importante y yo creo que la UDI pensó también que una estrategia acertada era, ¿no es cierto?, que Marcela Cubillos pudiera asumir una posición defendiendo la opción del rechazo desde la UDI. ¿Qué rol crees que va a tomar en esto? Claro, se le preguntó hoy día en La Moneda, no quiso decirlo, pero ya hay varios trascendidos y uno podría inferir de que va a participar en la campaña del rechazo, también considerando su marido, el senador Andrés Alamán, que ha sido uno de las figuras más públicas también en este punto. Yo tiendo a pensar que efectivamente va a tener un rol protagónico, ¿no? Va a asumir, digamos, vocería, va a ser una figura pública que va a encabezar seguramente las acciones de las próximas 8 semanas que tenemos de aquí al plebiscito y seguramente después del plebiscito para las elecciones de asambleístas constituyentes en octubre. Es interesante la salida de ella porque yo no descartaría que esto significara un ajuste también en el comité político. Yo creo que de alguna manera esto va a posibilitar que el presidente Piñera haga algún cambio al equipo político que sabemos que está teniendo dificultades. Tampoco descartaría que el senador Andrés Alamán ahora sí pudiera, ¿no es cierto?, sin la dificultad que significaba que estuviera su mujer ocupando un cargo en el gobierno, pudiera tener también una opción para incorporarse a un gabinete político con otra lógica distinta a la que tiene el actual equipo político. ¿Tú crees que podría llegar Andrés Alamán, el senador, a el gabinete político? Y lo pregunto también porque, haciendo memoria, el primer gobierno de Sebastián Piñera se fue bastante mal. Se fue con crítica al presidente Piñera y algunos lo tildaron hasta de traidor en algún minuto. Sí, pero yo creo que efectivamente él está jugando un rol de articulación con sectores de la oposición, ¿no? Tiene relaciones políticas, no vamos a desconocer que es una persona, un líder, digamos, en su sector que tiene capacidad de articular algunos puentes y por lo tanto yo no descartaría que en la eventualidad de un ajuste al equipo político, que es lo que no se ha hecho, creo que el equipo político actual definitivamente no ha logrado cuajar, no tiene el fiato, no tiene la capacidad para enfrentar el momento político esto que después tenemos. Del gran cambio en el equipo político, cuando sale el ministro Felipe Larraín, cuando sale también en su minuto con renuncia el ministro Chadwick, que eso fue un cambio de cirugía mayor al comité político. Digamos. Claro, pero este equipo político es un equipo político para, digo yo, un momento de normalidad. Yeah. Y no estamos viviendo momentos de normalidad en el país. Entonces, como tenemos una situación de anormalidad, ¿no?, donde el gobierno está paralizado, en donde tenemos un rol muy importante que juega el Congreso, donde se requiere articular eso, para este periodo de anormalidad
política e institucional se requiere otros liderazgos políticos. Creo que no estoy diciendo que los actuales ministros políticos no puedan o no sean buenos líderes, estoy diciendo que para la coyuntura actual, para el momento de anormalidad, esto es difícil. Si este equipo político hubiera asumido con el presidente hace 2 años atrás, ¿no? Cuando asumió su gobierno, quizás las cosas podrían haber tomado un camino distinto. No tenemos la bola de cristal para saberlo, pero efectivamente creo que para el momento político actual no es el equipo político más adecuado para enfrentar lo que se vienen a partir del lunes. ¿Y qué sello debería tener a tu juicio? Yo creo que debe ser un equipo político, especialmente un ministro del Interior y un ministro, una ministra o ministro vocero que efectivamente puedan hacer una comunicación de gobierno eficaz. Lo que estamos viendo es que el gobierno no está informando bien adecuadamente, no está teniendo posición respecto de los temas. Es un gobierno, como te decía al principio, que está paralizado. No vemos muchas más acciones del gobierno. El presidente sigue haciendo puntos de prensa en donde más bien ayudar a la gestión de comunicación la complica. Hoy día, en el punto de prensa que hizo, ¿no es cierto?, quedó de lado el foco de la cuestión que era el bono marzo, ¿no es cierto?, porque la polémica se instaló con lo que dijo respecto de que hoy día podía arder la quinta, ¿no?, la quinta Vergara. Que para ser bien específicos no fue un punto de prensa, fue un video publicado en las redes sociales del presidente donde hacía entrega o conversaba con una familia en forma distendida sobre el bono marzo y termina un poco hablando de lo que va a suceder en marzo. Claro, generando lo que uno podría decir una comunicación de lo que se llama de campaña, más que comunicación de gobierno, porque el presidente vuelve a hablarle a los suyos con ese mensaje, le dice a la gente, claro, quieren incendiar la Quinta Vergara, el fin de semana se produce la operación Retorno, donde muchos santiaguinos que estaban fuera de la ciudad vuelven a la ciudad y eso puede buscarse obstaculizar el regreso de la gente. Viene el lunes, decía él, el Día Internacional de la Mujer, es decir, instalaba un escenario bien negativo que responde a lo que se llama técnicamente comunicación de campaña, en donde tú le hablas a los propios, a los tuyos, ¿no es cierto?, en una lógica de comunicación que apunta a la emoción, al miedo, por ejemplo, y no, digamos, a lo que uno esperaría que el gobierno hiciera, que es comunicación de gobierno, en donde informara adecuadamente sobre lo que está haciendo el gobierno. ¿Tú crees que con este punto en particular se rompe la presidencia que se ha pedido a todos los ministros, al propio presidente ha dicho, la presidencia y a otras autoridades de gobierno? Yo creo que sí. El gobierno lamentablemente suele incurrir en este error de que plantea cierta doctrina, ciertos planteamientos, cierta toma de posición, que después el propio gobierno, sus propias autoridades terminan desnaturalizándolo, ¿no? El propio presidente, ¿no?, hace afirmaciones que lejos de mejorar el clima, ¿no es cierto?, tienden a exacerbarlo. Eso es lo que uno no esperaría de un estadista, ¿no?, que de alguna manera genere un mayor nivel de animosidad que hoy día se instala con fuerza en la sociedad chilena. Marco, en ese contexto, esta semana inició ya legalmente la campaña, la propaganda para el plebiscito del 26 de abril, campaña que ha sido lanzada por algunos partidos. ¿Cómo ves tú la situación de los partidos inmersos en esta difusión sobre el plebiscito? Uno tiene claro cuál partido tiene su postura. Renovación Nacional sería la única diferencia donde hay dos posturas, se han jugado por ese lado, con una mayoritaria al rechazo. ¿Cómo ves tú lo que es el mensaje político, pero más bien pensando en otro punto que muchas veces nos falta acá, que es la educación cívica sobre un proceso inédito y una decisión que para una o para otra es inédita también? Sí, yo creo que los dos bloques, digamos, la oposición y el oficialismo, para hablar de manera gruesa, sí. Hay diferencias. De hecho, en la oposición hay 4 comandos, ¿no? Y en el oficialismo hay también 2. Por lo tanto, es importante esa distinción, pero de manera gruesa uno podría decir que lo que estamos observando son fundamentalmente posiciones reactivas, tanto en los partidarios del rechazo como del apruebo, ¿no? Reactivas en el sentido de que los que están por el apruebo lo que hacen es defender el proceso y los que están por el rechazo es criticar el proceso. O sea, todo se ha centrado mucho en el proceso, pero como tú dices, poco respecto del fondo, de qué es lo que está en juego, cuáles son los elementos que hoy día son claves e importantes para que los ciudadanos podamos decidir. Agrégale a eso que todavía sigue habiendo un conjunto importante de incertidumbre sobre algunas reglas con las que se va a jugar en 8 semanas más, en el 26 de abril. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todavía no hay claridad sobre cómo se va a resolver el tema de los representantes
importante es cómo se van a elegir los representantes, el tema, ¿no es cierto?, de la paridad, el tema de los pueblos originarios, el tema de los independientes. Algo que se tiene que resolver ahora en marzo. Se tiene que resolver en marzo, pero eso te hace que cuando uno vaya a votar el 26 de abril todavía no va a tener muy claro cómo se van a resolver esas cuestiones. En segundo lugar, el tema respecto de estas dudas que instaló el CERVEL respecto de si yo marco en el voto AC, eso podría ser considerado válido, pero eso va a significar una impugnación por parte de los apoderados que van a estar ese día en las distintas mesas, que van a tratar de impugnar el voto. Por lo tanto, la falta de claridad también respecto de eso yo creo que no le hace bien al proceso. En tercer lugar, el tema del financiamiento, ¿no? Hay mucha discusión respecto de cómo los partidos están abordando este proceso que no tiene financiamiento público. Por lo tanto, la pregunta es cómo se está financiando esto, a qué recursos se está recurriendo para poder llevar adelante este financiamiento de las campañas, ¿no? Y eso te genera, como te decía, un conjunto de incertidumbres con las que las chilenas y los chilenos que vayamos a votar en 8 semanas más nos vamos a enfrentar, que no tenemos claridad sobre algunas de estas cuestiones que deberían haberse resuelto antes, por de pronto antes del receso legislativo, pero los parlamentarios decidieron dejar esto para marzo. Marco Moreno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy bien, nos vemos. Gracias.